Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Bendiciones, amada iglesia. Es un gusto poder estar nuevamente esta noche llegando a sus casas. El día de hoy estamos en el discipulado de familias y pues Dios nuevamente nos ha dado el privilegio de poder compartir un poquito de lo mucho que Él nos ha dado con ustedes. Quiero que inicialmente hagamos una oración. Quiero invitarte, no sé dónde estés en tu habitación, estés en tu sala, en el comedor, donde sea que estés, hermano. Que te sientes, esperemos que estés con tu familia. Si no tienes la oportunidad, pues que estés ahí, donde quiera que estés, que cierres tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para entregarle este tiempo al Señor. Así que, Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta semana, Señor, que está empezando. Este día lunes ya está terminando, Señor. Te quiero pedir, Señor, que quites todo estorbo, Padre Santo, que quites toda barrera, Señor, humana, Señor, que pueda poner el enemigo, Padre Santo, para que este mensaje pueda llegar de la manera en la que tú has querido, Señor, de la manera en la que tú lo has preparado, Padre bendito. Te pido, Señor, que donde quiera que estén mis hermanos, Señor, un espíritu de calma, un espíritu de paz, un espíritu de gracia pueda llegar, Señor, a sus hogares para poder recibir, Señor, la bendición que tú hoy nos quieres regalar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues fíjate, hermano, que tenemos la bendición de poder compartir contigo, como te lo repetí al principio, un poco de lo que el Señor nos ha regalado. Y el Señor trae a mi memoria muchas de las situaciones que hoy nos ha tocado vivir. Y cuando te digo de hoy, hablo de la época en la que estamos viviendo. Llevamos aproximadamente un año, de hecho ya terminando marzo se cumplió, más o menos a mediados de marzo inició todo esto hace un año. ¿Y a qué me refiero? A la famosa pandemia, ¿verdad? Todo esto que está pasando del coronavirus. Pero ¿por qué te digo esto, hermano? Porque en este tiempo se vino a remarcar algo que posiblemente estaba escondido, pero que no habíamos podido identificar dentro de nuestra familia, dentro de nuestro grupo familiar. Y es que como cristianos nosotros realizamos actividades espirituales. Vamos a la iglesia, nos congregamos y ahí es donde realmente nosotros dedicamos un tiempo para exaltar el nombre del Señor, para adorar, para aprender su palabra, es decir, para poder crecer espiritualmente. Pero ¿qué pasa? Fuera de eso, en nuestras casas, realmente tenemos un tiempo, realmente tenemos un estilo de vida, una agenda que incluya en familia poder hacer un estudio, poder dedicarle un tiempo al Señor, poder dedicarle un tiempo precioso a poder alabarle, a poder adorarle y a poder leer su palabra y a poder conocer de Él. Realmente lo tenemos. Yo te aseguro, hermano, que este tiempo que nos dejamos de congregar, que fueron casi 10 meses aproximadamente, un poquito más, creo que casi el año, se convirtió, bendito sea el Señor. Ya las actividades se han comenzado a retomar paulativamente, aunque ahorita todavía tenemos muchas restricciones, hay número limitado de personas, en fin, hay un sinfín de restricciones, un sinfín de limitantes que no nos han permitido poder reunirnos con la normalidad
con la que antes lo realizábamos. Y esto, sin duda alguna, ha marcado una diferencia en nuestra vida espiritual. Y aquí es donde quiero comenzar a introducirme un poquito en el tema. Estamos en una iglesia donde parte de la visión que se le dio al ángel de esta casa es la restauración del sacerdocio. ¿Mediante qué? Mediante un altar familiar. Y es precisamente de eso que te quiero hablar el día de hoy. El tema del día de hoy se llama Retomando el altar familiar. Ahora bien, quiero, hermano, antes de empezar a platicarte un poquito sobre lo que Dios me regaló, que nos hagamos unas preguntas. Quiero que honestamente ahí en tu casa, cada uno de manera individual, nos hagamos estas preguntas. Primeramente, ¿por qué? Porque si nosotros individualmente no estamos bien, no podemos estarlo en familia, mucho menos podemos estarlo en la iglesia. Pero quiero que te hagas estas preguntas. Aquí las tengo apuntadas. Dice, ¿le estoy dedicando el tiempo adecuado a buscar a Dios en mi intimidad? Quiero que te la hagas ahí. Realmente el tiempo, si es que se lo estamos dedicando, y no me refiero al tiempo que venimos a la iglesia, hermano, o el tiempo que tú estás ahorita en este momento escuchando la enseñanza del día de hoy lunes. Pero me refiero a un tiempo que tú apartas, fuera de tu trabajo, fuera de todo, que realmente le dedicas. ¿Es el tiempo adecuado? ¿Realmente es un tiempo efectivo? Segunda pregunta, ¿estudio su palabra de manera cotidiana? Recordemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Que debemos de tenerla día a día en nuestro corazón. ¿Realmente la estamos estudiando? ¿O somos de aquellos hermanos que tienen su Biblia en el Salmo 32 abierta y solamente eso leen? ¿Es algo religioso? ¿Es algo de costumbre? ¿O realmente sí dedicamos un poquito de tiempo a nutrirnos con esa palabra? Tercera pregunta, ¿qué busco cuando voy a mi intimidad con Dios? Ok, tenemos intimidad, pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Voy a cubrir alguna necesidad del momento? ¿Busco aprender sobre Él? ¿O simplemente busco agradarle y estar en su presencia? Mira que para orar hay muchas formas de hacerlo y muchos motivos. Generalmente, inclusive el que no es religioso, el que no es cristiano, en momentos difíciles, siempre hay un Señor, si estás ahí, haz un milagro, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, como iglesia, realmente lo buscamos solo cuando hay necesidad. Cuando tenemos un problema económico, de salud, cualquier tipo de problema, problema sentimental, o realmente le buscamos con el fin de conocerlo o con el fin de estar con Él. Amén. Espero que te hayas hecho esas preguntas y que te las hayas respondido. Respóndelas en tu corazón, respóndelas en tu mente, porque, hermano, eso te va a dar una medida de lo que realmente estás haciendo con Dios en tu vida. Eso te va a dar una medida de qué lugar ocupa Él en tu vida. Amén. Y para esto quiero comenzar a basar mi tema. Como siempre, tiene que haber un fundamento, y Dios me dio un texto que impactó, que lo hemos leído muchas veces aquí, hemos recibido mucha enseñanza acerca de él, inclusive nos han corregido sobre la forma en la que muchas veces lo leemos, y realmente es un texto muy precioso, y quiero que vayamos versículo por versículo, vayamos a Deuteronomio 6, y vamos a empezar en el versículo 4, siempre en la Biblia de las Américas, mi amado hermano ahí que me apoya. Vamos a esperar que se los pongan en su pantalla. Y vamos a empezar a compartir la palabra. Hermano, espero que tengas la costumbre de apuntar. Realmente nos han enseñado mucho sobre esto y nos han dicho que debemos de apuntar todo lo que recibimos de una u otra manera para que no se nos olvide.
cuando vamos a la universidad, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a recibir un taller, siempre, inclusive si no llevamos, nos dan una libretita, ¿verdad? Y es por algo, es por algo. Ahí está, Deuteronomio 6:4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y mira, hermano, ¿qué tiene que ver esto con el altar? Una de las primeras enseñanzas, uno de los primeros mandatos que Dios nos da es que Él es uno y que Él es Dios. Ahora, ¿por qué te lo resalto? Vamos al versículo 5. Sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y mira, hermano, solo con este texto podríamos pasar una hora explicando cada uno de ellos, cada uno del corazón, el alma y la fuerza. Y realmente podríamos llegar a determinar que es algo muy, muy difícil en nuestra humanidad poder llegar a amar a Dios de esa manera. Pero sin embargo, es lo que Él anhela, hermano. Es lo que Él anhela. Y esto es parte del mandato que Dios nos está dando, que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. De manera rápida te puedo decir de que nuestros pensamientos deben estar 100% orientados a amarlo, que nuestra fuerza, que nuestra actividad, que todo lo que hagamos en nuestro día a día debe estar orientado a exaltarlo, a amarlo, a bendecir su nombre y a dar un testimonio que haga que Él sea exaltado por sobre todas las cosas. ¿Pero qué significa esto? Ya entendimos que en nuestra humanidad no es posible hacerlo. Quiero recordarte, hermano, que hace 2000 años un hombre llamado Jesucristo, que también es Hijo de Dios, hizo posible que nosotros por medio de Él podamos llegar a esa perfección. Y yo no sé si a ti esto te emociona, pero a mí en lo particular me da una bendición poder pensar que nunca en mis fuerzas voy a poder alcanzarlo, pero que sé que por medio de Jesucristo sí voy a poder llegar a eso, hermano. Así que quiero que lo recuerdes. Y vamos al versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok. Primeramente, todo lo que aprendemos del Señor, todo lo que recibimos de Él, el Señor nos manda que esto debe permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente, que no debe haber espacio para nada más. Y veamos el versículo 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes, ¿en dónde? En tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y mira, hermano, en base a esto es que yo quiero desarrollar el tema que el Señor hoy me regaló. Primeramente, el Señor nos dice que debemos guardar todo lo que Él nos enseña. Segundo, nos indica que debemos enseñar diligentemente todo lo que recibimos del Señor. ¿A quién? ¿Al vecino? No, hermano, a nuestros hijos. Y eso marca que debemos hacerlo en un contexto familiar. No está diciendo que lo hagamos en la iglesia, no está diciendo que lo hagamos en la calle, está diciendo que lo hagamos en un lugar donde están nuestros hijos, y ese es nuestro hogar, ese es nuestro núcleo, ese es el lugar donde nosotros nos levantamos y nos acostamos. Es un lugar del cual salimos y al cual regresamos después de una jornada de trabajo. Aunque ahora, hermano, yo sé que con los teletrabajos de repente ya ni estamos saliendo de nuestra casa, ¿verdad? Pero quiero que entiendas el contexto de lo que el Señor nos está hablando acá. Nos está ordenando que en un ambiente familiar debemos de enseñar y compartir la palabra. Y aún más, debemos enseñarle a nuestros hijos a amarla, a adorarlo y a bendecirlo. Amén. Amén, hermanos. Espero que ahí en tu casa estés diciendo amén, porque yo aquí lo escucho, aunque sea en espíritu, pero lo escucho, hermano. Sigamos.
Vamos a ver. No cabe duda, hermano, que Dios anhela primeramente que su enseñanza sea compartida. Él no quiere que lo que tú recibes se quede en tu corazón. Yo sé que no todo el que me está viendo es padre de familia o es madre de familia, pero en primer lugar te hablo a ti, al sacerdote o a quien esté fungiendo como sacerdote en la familia que hoy está viéndonos y compartiendo este mensaje. Puede ser de que te estés preparando para un matrimonio. Puede ser de que estés en un proceso, tengas una relación, un noviazgo. Y este es uno de los mandamientos, hermano. Esto no es una recomendación. Esto es uno de los mandamientos. Esto quedó en Deuteronomio, hermano. Deuteronomio significa segunda ley. Es una ley que se le dio al pueblo de Israel. Algo que se le indicó que iba a hacer. Entonces, definitivamente esto es algo que nosotros no podemos dejar pasar solo así. Claro, hermano, hay muchos mandamientos, hay muchos estatutos. Si nosotros comenzamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta que el Señor dejó muchos lineamientos para todos los aspectos de nuestra vida. Por eso se habla que la Biblia es un manual de vida, pero yo voy más allá, es un manual de vida eterna, es un manual de vida secular, es un manual de vida espiritual, es un manual de todo, hermano. Ahí podemos encontrar las respuestas a todo lo que pueda pasar en nuestra vida y aún más. Amén. Pero antes de hablarte de esto, yo quiero basarme un poquito. Realmente podemos ver en la Biblia que durante el Antiguo Testamento se edificaron muchos altares. Porque estamos hablando de eso, del altar familiar. Pero ¿qué es un altar, hermano? Claro, yo sé que estoy con una iglesia que conoce mucho, hermano. Pero yo te quiero recordarte a algunos de los patriarcas que levantaron altares y cuáles fueron el motivo y en qué contexto ellos lo realizaron. Veamos uno de los primeros. No fue el primero porque también se habla de la ofrenda de Caín, de la ofrenda de Abel, y eso necesariamente se tuvo que hacer en un altar. Pero vamos a Génesis 8:20. Y mira, el tiempo me está corriendo, hermano. Espero que el Señor me permita poderte transmitir completamente lo que te quiero dar. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Mira, hermano, este es uno de los primeros altares de los cuales habla la Biblia. ¿Y qué se hizo aquí? Se realizó un sacrificio, se realizó una muerte de un animal. Y ahora veamos qué causó ese altar en Dios, qué causó, qué efecto tuvo, hermano. Quiero ponerte en contexto un poquito. ¿Qué pasó con este altar? Este altar Noé lo edificó después de haber salido del arca, después de que había pasado el diluvio, después de que el Señor había hecho todo lo que tenía que hacer. Y esa historia nosotros ya la conocemos. No es fin de este estudio poderlo platicar, pero sabemos que esto sucedió después del diluvio. Y quiero que vayamos al siguiente versículo. Y el Señor percibió el aroma agradable. Mira, hermano. Y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mira, hermano, este es uno de los primeros pactos que Dios hace con la humanidad. Y fue precisamente después de un altar ofrecido por uno de los patriarcas de la Biblia, de Noé. Fue un altar donde se dio acción de gracias, donde se agradeció el hecho de que el Señor los haya librado de todo lo que había pasado. Y fue tan agradable esa ofrenda, hermano. Fue tan agradable ese altar que se levantó, que Dios dijo: no voy a volver a hacerlo. Y fue una de las primeras promesas que el Señor comenzó a dar a su iglesia. Ahora,
veamos un poquito qué significa la palabra altar. No se los vamos a poner, pero por eso quiero que apunten para que ustedes lo tengan siempre dentro de sus notas. Altar viene del hebreo 4196, que se lee Mizbah, que viene de la raíz hebrea también 2076, que se lee Sabaj, que tiene como raíz primaria matar un animal, por lo general un sacrificio. Dice ofrecer, sacrificar, sacrificio, víctima, degollar, matar. ¿Qué significa todo esto, hermano? Que en el altar necesariamente tiene que haber una muerte, un sacrificio. Y esto era lo que Dios había dejado en el Antiguo Testamento. Un sacrificio de sangre para recordarle al hombre lo que era necesario para poder acercarse a Él. Amén. Ahora, veamos veamos a otro de los patriarcas que no edificó un altar. La Biblia menciona que edificó 5 altares, hermano. No te voy a hablar de los 5 altares, eso sería un tema totalmente diferente. Pero vamos a hablar de 2. Vamos a Génesis 12:7. Ahí está, miren, ahí está el hermano. Excelente ahí siempre con los tiempos. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Mira, hermano, aquí nuevamente hay una promesa, solo que aquí es antes, donde nuevamente el patriarca Abraham, a manera de acción de gracias, edifica un altar. Pero veamos otro que me llamó más la atención todavía, Génesis 13:18. Siempre Abraham. Entonces Abraham mudó su tienda. Mira, hermano, aquí hay un poquito más el contexto del altar en un ambiente familiar. Y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Y mira, hermano, aquí quiero que notes algo. Abraham vino de primero y habitó. Puso su lugar de habitación, comenzó a vivir ahí, se llevó a su familia y comenzó a hacer una vida ahí. Y luego dice que edificó un altar al Señor. No lo hizo fuera, no se fue a otro lado a hacer el altar, lo edificó donde él estaba habitando, donde él estaba viviendo con su familia. Amén. Esto nos deja ver la necesidad de un altar nuevamente en familia. Pero veamos a otro patriarca, Moisés. Éxodo 20:24. A mí me gusta darte muchos ejemplos en la Biblia, hermano, para que no digas que esto nosotros nos lo estamos sacando de la manga. Éxodo 20:24. Altar de tierra harás para mí. Esto fue un mandato que Dios nuevamente le hace a su siervo. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mira, hermano, aquí nuevamente el Señor está dando indicaciones. Y aquí inclusive te dice, sobre ese altar es que debes sacrificar. Mira, hermano, qué impresionante. No debemos hacer el sacrificio fuera de, sino que debe ser sobre el altar. Y hay una promesa extra. Yo vendré a ti y te bendeciré. Qué emoción, hermano, que cuando nosotros estamos realizando lo que el Señor nos manda, su presencia baja y hay una bendición. ¿Qué bendición? ¿Qué bendición más que su presencia, hermano? Yo no sé si tú has sentido eso, hermano, pero como dice la canción, yo he probado y quiero más de ti. Y eso quiero que tú lo tomes y lo apliques a tu vida y que le digas al Señor, Señor, he recibido tu presencia, Señor, he sentido estar contigo, tu abrazo, quiero más de ti.
Y para eso es que debemos hacer todo esto. Ahora, hermano, quiero que nos vayamos un poquito más en el tiempo. Y luego de la venida de Cristo, hermano, todas estas figuras donde tenía que haber un carnerito, una ovejita y donde había que abrirlo, donde se tenía que derramar sangre, hermano, todo esto vino a tener un fin y una transformación. Porque vino el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, y se sacrificó una vez, dice su palabra. Él vino a establecer un sacerdocio eterno, vino a establecer un altar eterno donde Él iba a hacer el mismo sacrificio. Y debido a eso, hermano, tú y yo ya no tenemos que estar buscando animalitos para ofrecerle sacrificio. Antes, el altar era para expiación de pecados, para acción de gracias, pero ahora ya no, hermano. Ahora solo para acción de gracias, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y ahora nosotros tenemos que venir al altar con otro fin. Pero te quiero recordar algo. En un altar siempre tiene que haber ofrenda. Y cuando te hablo de ofrenda, hermano, ya está pensando usted en la parte económica, hermano. No. Cuando te hablo de una ofrenda es que siempre tiene que haber un sacrificio. Pero como ahora ya no lo hacemos por medio de animales, entonces ¿qué hacemos? Vamos a Hebreos, vamos a leer de primero 1. Vamos a Romanos 12 y vamos al capítulo 1. Y mira lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma. Por consiguiente, hermanos, os ruego, mira hermano, aquí es Pablo el que nos habla, pero debemos entender que es una nueva faceta en la que Dios está hablando a su pueblo y está rogando. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí vemos dos cosas. Ya no hay un animalito, pero ahora Dios demanda, Dios nos pide que el sacrificio seamos nosotros mismos, que nuestra vida sea la que nosotros entreguemos como sacrificio y que además lo hagamos en un culto racional. Un culto racional, hermanos, sería también un tema extenso de platicar, pero podemos resumirlo en que nuestra vida entera, nuestra mente entera tiene que estar en ese preciso momento y que todo lo que hacemos en nuestro diario vivir tiene que ser coherente a lo que hacemos en un altar, a lo que hacemos cuando vamos a nuestra intimidad. Señor, cuando vamos a nuestra intimidad le decimos: Señor, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero santificarme, quiero apartarme. Pero lo hacemos fuera de, lo estamos haciendo en nuestro diario vivir. Nuestro trabajo va orientado a santificarnos, nuestros ojos están orientados a santificarnos. Todo lo que está a nuestro alrededor nosotros procuramos que esté dirigido a eso. Te lo dejo, hermano. Te lo dejo para que lo pienses. Pero mira lo que Pablo nos dice. Y vamos al segundo, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, Pablo aquí nuevamente nos remarca que no debemos conformarnos con lo que el mundo está provocando en nuestras familias, con lo que el mundo está provocando en nuestras vidas. Este año, ¿qué provocó el mundo en el que vivimos? Un aislamiento. Y este aislamiento vino a sacar muchos defectos, muchas cosas que estaban ocultas. Este año se dieron muchos más problemas, muchos más conflictos familiares. En los juzgados hemos encontrado demandas de abuso familiar. ¿Por qué? Porque todos tuvieron que estar encerrados, hermano. Y esto no tuvo que haber sido así. Esto no era el diseño de Dios. Y aquí es donde es necesario entender que el altar familiar, que ese tiempo en familia que tú deberías dedicar o que estás dedicando, debe ser un tiempo en el cual, como familia, como grupo,
tú puedas alcanzar una perfección tal y como lo marca la visión de nuestra iglesia. Si no la conoces, yo te invito a que cuando vengas a esta casa la leas, porque es una visión muy preciosa la que el Señor nos ha regalado. Pero quiero regresar a esto. Y dice que mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, podemos poder entender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Y cómo Dios nos va a hablar? Nos puede hablar de manera individual en nuestra intimidad, pero también como familia tiene que marcar un rumbo. Y como familia nos puede hablar. Vamos a Hebreos 13:15. Aquí nuevamente Pablo le habla a los hebreos. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Mira, hermano, aquí nuevamente él nos remarca que esto no debe ser algo aislado que vamos a hacer de vez en cuando. Cada vez que nos recordamos, cada vez que tenemos tiempo, cada vez que el Señor tocó nuestro corazón. Mira, hermano, muchas veces confundimos la religiosidad con algo que nosotros debemos de tomar como un estilo de vida. Y cuando te hablo de estilo de vida es de que tú celebras cumpleaños cada año. Tú celebras ciertas actividades o ciertas tradiciones familiares cada cierto tiempo. Es más, yo estoy seguro que tú semanalmente, mensualmente, no sé con qué periodicidad lo haces, pero yo estoy seguro que tú te juntas con tu familia cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para degustar un almuerzo, para realizar alguna actividad o alguna fecha especial, que se graduó el sobrino, que le pasó esto, que se casó la tía. Pero siempre hay momentos en que te juntas con tu familia. Y muchos de esos llegan a ser tradiciones que llegan a trascender en generaciones. Yo conozco muchas familias que semanalmente se reúnen. ¿Por qué? Porque necesitan estar en familia. Pero ¿para qué son esas reuniones? ¿Será que en esas reuniones se exalta el nombre del Señor? ¿Será que en esas reuniones se habla de su palabra? ¿O será que simplemente nos reunimos a hablar del vecino? ¿Nos reunimos a hablar de que la hermanita está más gorda o que el hermanito tiene problemas? ¿Qué es lo que hacemos en esas reuniones? Se supone que debería ser una reunión para crecimiento, pero muchas veces, hermano, se hace o se vuelve una reunión para, mire, puro chisme, pura murmuración. Yo sé que eso no pasa aquí, hermano, pero como yo conozco, como yo estoy en el mundo, ¿verdad? Yo me imagino que de repente a usted no le pasa, usted no mira eso, porque usted es una persona muy apartada del Señor. Pero yo sí vivo en el mundo, hermano, y yo veo esas cosas. Pero aquí Pablo nos dice que debemos hacerlo continuamente, nos marca. Así como habla de la ofrenda, también nos marca de que debemos presentar sacrificio de manera continua. Fíjense, hermanos, y no le estoy haciendo publicidad a esto porque no se trata de esto, se trata de poner un fundamento para que lo que estamos haciendo lo hagamos aún mejor y con más excelencia, y si no lo estamos haciendo, que lo retomemos. Nosotros en nuestra iglesia, todas las familias que están en esta casa, que son miembros de esta casa, realizamos un altar familiar. Y claro, no estamos hablando de eso ahorita, no estamos hablando de lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero si tú estás interesado, hermano, si tú aún no lo tienes, puedes acercarte a cualquiera de los líderes. Y si no estás en esta iglesia, si nos estás viendo porque alguien te compartió, yo te invito a que te acerques a una iglesia, si asistes a una iglesia, y que preguntes, ¿cómo hago esto? ¿Cómo realizo ese tiempo en familia para conocer de Dios? Y entonces quiero seguir con esto. Vamos a regresar a nuestro texto base, Deuteronomio 6.
Solo que ahora vamos a ir desde el versículo 6, por favor. Y mira, hermano, esto es lo que a nadie le gusta que nos digan. Pero es necesario que esta palabra se dé. Es necesario que todo esto se diga para que podamos realmente tomar conciencia de las consecuencias que esto puede causar en nuestra vida. Primeramente, individual, y segundo, nuestra vida familiar y de todos los que están alrededor de nosotros. Quiero que leamos nuevamente el versículo 6. Y dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Vamos al 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nuevamente te quiero recordar algo, hermano. Esto no es una recomendación. Esto es un mandato, esto es un estatuto, esto es algo que el Señor mandó a su pueblo que hiciera. ¿Y por qué te lo digo? Quiero que vayamos a Deuteronomio 28:15. Y aquí te quiero hablar de ciertas consecuencias, hermano. Y quiero que me oigas con oídos circuncidados y no te vayas a enojar conmigo, porque esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra del Señor. Cuando nosotros desobedecemos un mandato del Señor, necesariamente van a pasar cosas en nuestra vida. Y mira lo que dice Deuteronomio 28:15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos, no solo algunos, todos. Hay más de 600 preceptos en la Biblia. Hay 10 mandamientos. Y este, que no está dentro de los 10 mandamientos, es uno de ellos. Debemos de enseñar a nuestros hijos. Debemos de guardar diligentemente lo que el Señor nos enseña. Y estatutos que yo te ordeno hoy vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, hermano. Hasta el versículo 68 hay maldiciones que el Señor va a permitir sobre todo aquel que sea desobediente, hermano. Yo no sé si has leído todo el capítulo 28, yo te invito a que lo leas, no te vayas a asustar. Porque por fe tú estás exento de todo eso, porque eres obediente. Pero quiero que lo leas. Yo no te voy a leer todos los versículos, nos tardaríamos demasiado. Pero te voy a leer 3, el 17. Maldita serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No nos va a rendir nada de lo que tengamos en nuestras manos. Nuestro alimento, la palabra también lo dice. Comen y no se sacian. 19. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Recuérdate lo que dijo el versículo 7, que nosotros debemos de hablarlo cuando salgamos y cuando entremos. Y aquí el Señor nos está diciendo que nuestro entrar y nuestro salir serán de maldición. Y vamos al 23, el último. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, serán duros, no se abrirán. Y de hierro la tierra que está debajo de ti. Yo no sé, hermano, yo no sé a ti, pero yo no quiero tener ninguna de estas cosas. Y la Biblia habla de más cosas, habla de enfermedades, habla de muchas otras cosas. Pero a mí con estas 3 me bastan para yo poder entender que debo hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Vamos a ver el otro, Jueces 2:10. Jueces 2:10, por favor, ahí está. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Mira, hermano, una de las primeras cosas que el Señor nos indicó en el versículo 7 es que debemos enseñarlas diligentemente a nuestros hijos. ¿Y qué pasó con esto? No hubo un altar familiar, no hubo una enseñanza. Y se levantó, dice su palabra, una generación que no conocía del Señor. Y si tú sigues adelante en ese versículo, hay un título en las Biblias impresas que dice apostasía de Israel. Es cuando el pueblo se comienza a desvirtuar, se comienza a alejar de las tradiciones. Pareciera que no era un pueblo
israelita. Comenzó a tener dioses. Yo te invito a que lo leas, hermano. No es algo que nos estemos inventando. Las consecuencias son nefastas para aquel que no quiere creer y que no quiere obedecer lo que Dios les manda. Mira la otra, 1 Corintios 1:10. Y estamos hablando de las consecuencias de no obedecer, de las consecuencias que trae el no obedecer su palabra. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. El altar familiar genera unión. El altar familiar genera un mismo sentir porque la enseñanza se comparte, hermano. Y aquí esto es una rogativa que Pablo está haciendo. Una familia que deja de tener este tipo de comunión es una familia que puede dividirse y que fácilmente se puede disolver. Y por último, Proverbios 22:6 dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Cuando un hijo ha sido fundamentado, cuando un hijo ha sido enseñado en la palabra del Señor, va a ser muy difícil que él se aparte de sus caminos. Pero si no ha sido enseñado correctamente, va a ser presa fácil, hermano. Va a ser presa fácil del enemigo. Ahora bien, yo no te quiero hablar solo de consecuencias nefastas. Yo también te quiero hablar, y ese es el principal objetivo de este estudio, de esta enseñanza. Realmente el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere traer bendición a nuestras casas, quiere traer bendición a nuestras vidas. Y mira lo que dice Deuteronomio 7, versículo 12. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Vamos al 13. Y mira qué impresionante esta palabra, hermano. Yo quiero que cuando la escuches, tú lances un grito de júbilo por lo que el Señor quiere hacer realmente en tu casa. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra, que Él juró a tus padres que te daría. Hermano, la consecuencia de tener una vida de obediencia, en este caso específico, de poder realizar un altar, un momento con Dios, de poder tener un momento en familia, es que aún nuestros hijos y nuestra descendencia será bendita. Y Él lo quiere hacer. Vamos a otra. Mateo 18, versículo 19. Una de las bendiciones de poder orar en familia, de poder tener un momento en familia para Dios, es esta, hermano. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, no está hablando de uno, hermano, habla de dos o más, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están, versículo 20, por favor. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, hermano. Y esto lo podemos aplicar perfectamente al modelo de un altar familiar, hermano. Porque como mínimo está papá, está mamá y está el hijo o los hijos. Y si la familia es más grande y el núcleo familiar es más grande, podrían estar. Se imaginan con 2, se imaginan con 3, se imaginan una multitud, hermano. Hay familias muy grandes. Pero se imaginan una multitud de personas que se ponen de acuerdo para pedirle algo al Padre. ¿Cómo Él no hará lo que quiere hacer si realmente se lo piden con el corazón? Y nuevamente vamos a ver la otra. Mateo 6:36. Cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando nosotros comenzamos, Mateo 6:33, por favor. Gracias, perdona.
Cuando nosotros buscamos fervientemente esos momentos, cuando nosotros comenzamos a leer su palabra, comenzamos a darnos cuenta de esto. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios. Primero dice, su reino, ahí está, perdón, sí, ahí sí tenía la Reina Valera. Gracias. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La familia que comienza a tener un conocimiento vasto de la palabra, que primeramente lo recibe del sacerdote, un sacerdote que se ha formado, un sacerdote que ha recibido la unción del Señor. Es una familia que comienza a entender como familia, no como personas individuales, que lo primero es buscar el reino y que todo lo demás será añadido. Hermano, debemos entender aquí algo y quiero recordártelo. La salvación es individual. La palabra dice que estarán dos en una cama y uno será llevado y otro será dejado. Y eso es finalmente lo que el Señor busca, la salvación individual. Pero ¿por qué Él dejó una figura familiar? ¿Por qué Él dejó un altar que se debe hacer no individualmente, sino que se debe hacer colectivamente? Porque el Señor anhela que nosotros hagamos misericordia alrededor de todos nuestros familiares y de todos los que conocemos. Pero primeramente nuestra familia. Porque no podemos ir, como dice el dicho, ¿verdad? Y ser candil de la calle y ser oscuridad en nuestra casa, hermano. Es un dicho muy conocido. Yo lo oí hace muchos años. Pero ahora lo puedo aplicar perfectamente a esto. Primero son los de tu casa. Porque el juicio viene de primero a la casa. Así que todo esto lo debemos aplicar primeramente en nuestra familia. Y segundo, por último, Josué 24:15 nos deja ver que una familia que tiene conocimiento, un sacerdote que está seguro que su familia tiene una unidad, puede declarar lo que Josué declaró aquí. Y dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Josué le está hablando al pueblo, a todos los demás. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí se habla mucho de que él cambió la parte de ortografía, de gramática, no sé cómo se le llama eso, hermano, porque debería decir mi casa y yo. Pero aquí él lo cambió. ¿Por qué, hermano? Porque primeramente se puso él como sacerdote. Porque yo no puedo ordenarle a alguien que haga lo que yo no hago. Pero él aseveró que su casa también lo haría. Eso significaba que había una unidad. Él no estaba de que, déjeme preguntarle a mi esposa a ver si ella se anima, hermano. Déjeme preguntarle a mis hijos a ver si ellos tienen tiempo. No, hermano. Cuando hay unidad, cuando hay un correcto orden en tu casa, no es necesario que tú preguntes nada. Como sacerdote tú vas a poder declarar y tu familia te va a seguir. Pero eso solo lo vas a conseguir a través de la enseñanza, del conocimiento de la palabra del Señor. Y estamos terminando, hermano. Qué bonito, estamos en perfecto tiempo. Y quiero dejarte un pensamiento. No es un pensamiento, es un versículo. Pero antes de ponértelo, quiero que entendamos, hermano, que el motivo de esta enseñanza es primeramente recordarte que el altar fue una figura, fue algo que Dios dejó establecido para tener comunión con Él. En el Antiguo Testamento, de hecho, era la única forma en la que se podía expiar los pecados. Y esto llegó a tener tanta trascendencia que cuando ya el pueblo de Israel estaba establecido, había una liturgia donde solo un sacerdote podía entrar una vez al año, hermano, a limpiar los pecados del pueblo. De repente a nivel individual, a nivel familiar era muy difícil, pero la Biblia sí nos deja ver que en familias se establecieron altares.
Y luego con la venida de Cristo todo esto fue transformado, todo esto se hizo, entre comillas, más fácil. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te digo entre comillas? Porque de alguna manera, si hoy viviéramos, y ojo con esto, no estoy diciendo que debamos vivir bajo la ley, pero si hoy viviéramos bajo la ley, hermano, yo te apuesto que ya muchos no estaríamos acá. Ya muchos saben ni qué nos hubiera pasado. Pero la gracia de Dios es tan grande que ahora tenemos libertad. Pero esa libertad muchas veces se ha convertido en libertinaje. Esa libertad que el Señor nos dio y que nos dijo, ahora ya no es necesario tener animalitos, ahora es necesario solamente tu sacrificio, tu humillación. Primeramente individual y segundo en familia. Hay un versículo donde Dios dice, si mi pueblo se humillare. Habla colectivamente. Muchas veces es necesario que la familia de manera unida se humille ante Dios. Y el altar familiar precisamente es ese momento, es ese lugar. Porque, hermano, deberías de tener un lugar. Puede ser tu sala, puede ser tu mesa. No sé, hermano, de acuerdo a tu capacidad. Pero deberías de tener un lugar establecido y santificado. Y un tiempo establecido y apartado para poder dedicarle al Señor lo que Él quiere, que le busquemos, que le conozcamos y que mediante todo eso podamos servirle, podamos hallar perdón, podamos hallar gracia, porque hermano, hace un tiempo el pastor general estuvo dando una enseñanza, puchiga, fueron como, yo conté más o menos unos 20 estudios sobre el sacerdocio. Y era impresionante todo lo que el sacerdote tiene la capacidad de hacer y lo que Dios ha establecido que él puede hacer. Él puede sanar, él puede perdonar, él puede discernir, pero cuando está en santidad. Y todo eso, ¿dónde se hace, hermano? Se puede hacer en la iglesia a nivel congregacional, pero todo eso se hace a nivel familiar. A nivel familiar, en tu núcleo, ahí donde tú estás ahorita. En la intimidad de tu hogar, donde nadie te ve, donde el pastor no te ve, donde los hermanos no te ven, donde solamente tú estás y tu familia y tu grupito, tu mancha, dicen algunos, ¿verdad? Tu tribu. Ahí es donde Dios quiere habitar. Y vamos a Génesis 35, versículo 2. Y quiero recordarte, quiero dejarte esta palabra. Tal vez me puedes poner algo de fondo, hermano, porque ya vamos terminando. Quiero recordarte y quiero que tengas en tu corazón y que ahí mismo donde tú estés, hermano, aquí en la iglesia tenemos la costumbre de decir levántate, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Y yo sé que ahorita tú estás ahí, de repente estás en tu cama, de repente estás en tu sala, estás sentado y tú estás cómodo, hermano. Pero si realmente algo de lo que Dios compartió el día de hoy contigo, de lo que Dios me puso humildemente, de lo que Dios le dio a este siervo que hoy se está dirigiendo a ti, quiero que te levantes y que leas esto con tu familia y que lo declares para tu vida y para tu casa. Y vamos a leer. Y dice, entonces Jacob dijo a los de su casa, le dijo a sus hijos, a sus nueras, le dijo a toda su descendencia. No le habló al extraño, no le habló al vecino. Este no es un momento para ir a evangelizar en los parques, no. Este es un momento para hacer una declaración para tu casa. Dijo a su familia y a quienes lo acompañaban. Si hay alguien que no es parte de tu núcleo familiar, hoy también puede ser alcanzado por esa bendición. Desháganse.
Quitad, dice aquí, vamos a leer la que tienen ustedes en pantalla. Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. ¿Cuánta idolatría puede haber en nuestra casa, hermano? ¿Cuántas cosas le están quitando el primer lugar a Dios en nuestra vida? ¿Cuántas cosas están haciendo que Dios esté en segundo plano? Puede ser tu misma familia. Puede ser que por tu familia, porque ellos simplemente no lo quieren hacer, tú te estés perdiendo de esta bendición. Purificaos, limpiémonos. Somos imperfectos, pero estamos en un caminar. Ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y aquí dice purificaos. Si hay necesidad de pedir perdón, este es el momento. Tú como sacerdote puedes levantar, y lo estás haciendo ahí, y le puedes decir a tu casa: pidan perdón por sus pecados. Mudaos los vestidos. Toda cobertura, toda cosa que no sea de Dios, hoy tú la puedes quitar, sacerdote, porque es una ordenanza que tú puedes declarar, y es algo que tenemos que hacer de corazón. Versículo 3. Y levantémonos. Significa que debemos de tomar una acción, no significa lo que acabas de hacer. Espero que estés parado, pero significa que debemos de tomar una acción, debemos de levantarnos, debemos de comenzar a caminar. Y dice: y subamos a Betel. Betel significa la casa de Dios. Subamos a donde está Dios, a donde está nuestro Creador, y ahí haré un altar a Dios. Si aún no lo tienes, hermano, hoy es el momento para que en tu corazón declares que habrá un lugar, puede ser ese lugar donde estás ahí, para adorar al Señor. Y si lo tienes, si realmente ahora ya lo estás haciendo, que va a ser un lugar donde ya no se van a hacer las cosas improvisadas, donde ya no se va a hacer algo por costumbre, sino que se va a hacer con el corazón y con la intención de recibir lo que Dios quiere darnos. Y dice: ¿quién me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado? Tú estás escuchando esta palabra el día de hoy, y yo te quiero recordar, hermano, que el Señor primeramente te salvó, te dio vida eterna, pero no se ha quedado ahí. Te ha bendecido y hasta el día de hoy te ha guardado. El Señor te ha escuchado, y aún en tu tiempo de angustia, aún en tu tiempo de dolor, de tu tiempo de desierto, el Señor ha estado contigo. Tú no le puedes decir a Dios que no te ha bendecido, porque solo con el hecho que te permita hoy estar aquí oyendo esto, cuando pudieras estar haciendo cualquier otra cosa, es porque el Señor ha mudado tu corazón. El Señor ha hecho algo en ti, ha cambiado tu vida, y eso ya es motivo para alabarle y para bendecirle. Quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a reafirmar esta declaración. Padre bendito, te queremos dar gracias, Señor, primeramente por este tiempo. Quiero pedir, Señor, por todas las familias que hoy nos están viendo por medio de estas redes sociales. Señor, te quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda llegar, pueda tocar los corazones, mi Dios. Que donde hay una familia, Señor, que está en conflicto, Padre Santo, hoy un espíritu de unidad pueda venir a sus vidas, mi Dios, y pueda edificar o pueda renovar, pueda reconstruir, pueda reestructurar todo lo que el enemigo ha querido botar, Señor. Porque sé bien, mi Dios, sé bien que el enemigo ha querido venir a matar, a destruir, a robar, y lo ha hecho, Señor. Porque hay familias, Señor, que aparentemente están bien, Señor, pero sé que muy dentro, que muy en el fondo, Señor, hay cosas que están minando, están destruyendo.
Y que el único fin del enemigo es que esas familias se disuelvan, Padre bendito. Pero tu palabra dice que tú has venido a dar vida, y vida en abundancia. En el nombre del Hijo, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que hoy un nuevo renuevo de vida pueda bendecir las casas de mis hermanos. Y que hoy, por medio de la palabra que se ha expuesto, Señor, podamos tomar un nuevo compromiso. Primeramente como sacerdotes de esta casa, porque yo también soy sacerdote, Señor. Y segundo, como familia, que podamos dedicar un tiempo para bendecirte, para darte gracias, para pedir perdón, pero sobre todo un tiempo para buscar tu presencia, Padre bendito. Para buscar, Señor, ese tiempo en el cual tú te puedas manifestar, tú puedas bajar y puedas estar con nosotros, Padre bendito. Te lo pido, Señor, sabiendo que tú ya estás haciendo la obra. Tú ya estás mudando esos corazones, mi Dios. Tú ya estás transformando. Tú ya llegaste a donde tenías que llegar y ya diste la palabra que tenías que dar. Te doy gracias y te digo así como Cristo, que todo esto lo digo creyendo que ya está hecho, y lo digo para testimonio, para que en el futuro podamos ver familias bendecidas, familias fortalecidas y una iglesia poderosa, Señor, una iglesia limpia que pueda estar lista para cuando tú vengas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano, por compartir este tiempo precioso. Quiero invitarte, hermano, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a que, si realmente tú no has hecho espacio para todo esto que hemos hablado, para realizar tu altar, te acerques a uno de los líderes y le preguntes: ¿cómo puedo empezar, hermano? Y si ya lo tienes, que realmente tomes el compromiso de hacerlo, como lo hemos declarado en esta poderosa palabra. Que tengas una bendecida noche y te esperamos el día miércoles y el día domingo en nuestros servicios, como lo realizamos regularmente. Bendecida noche. Amén. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción. Una antorcha a las naciones.